¿Cómo se vive una muerte inesperada causada por un accidente de tránsito? Para hablarnos de esto, invité a Daniel Arango. A sus 12 años trascendió su hermano mayor, quien iba junto a su novia en un carro que se accidentó, falleciendo ambos a causa de esto. Un episodio en el que hablamos de su visión, de cómo fue este reto para su familia. Además, cómo ve esta situación años después y qué ha hecho para mantener siempre vivo el recuerdo de su hermano. Aquí te dejo los mejores momentos de este episodio. Yo tuve un accidente con pólvora y eso fue otro susto, otro derrumbe para mi mamá, que también casi la termino pues de enloquecer. Ahí es donde entran esos momentos como de uno de llamar la atención quizás, o de venga, estoy viviendo algo, ni siquiera sé yo qué es lo que está pasando. Y estuvimos, digamos, como en ese reencuentro después de tanto tiempo, con donde con ella, con mis papás, todos se hablaron, se dieron su abrazo, se dieron sí. Entonces, siento yo ya después casi de los 20 años de ese duelo, eh, pues que esa situación se dé. Siento yo también que incluso para el alma de ellos es descanso, ¿no? Es como eso de, uff, ya se dieron el abrazo que estábamos quizás esperando, pues. Pero dentro de ese duelo, pues yo tampoco y en ningún momento se juzgó. Al contrario, siento que fue algo bonito que al menos desde mí vivimos o convivimos después de. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Dani, gracias por aceptar la invitación a este espacio para hablar de este tema que a mí me parece que todavía tenemos como tanta tela para cortar, como son los duelos que llegan a nuestras vidas por situaciones totalmente inesperadas y sorpresivas. Yo creo que uno nunca está preparado para vivir una situación de dolor, pero cuando te coge como que, ¿qué pasó? No estaba lista para esto, tienen esa sensación de que quedamos como con un vacío de muchas preguntas que quizás ya no le vamos a poder encontrar respuesta. Y por eso te doy la bienvenida y me gustaría que empezáramos este episodio hablando precisamente de cómo llegó esta situación de dolor para tu familia, este accidente de tránsito de tu hermano y cómo fueron esos primeros días de asimilar lo que sucedió. No, Carolina, a ti muchas gracias por la invitación. La verdad que me honra poder estar aquí. Muy bonito el espacio y que podamos servir de testimonio para muchas personas que te siguen. Me parece que es muy bonito y lo valoro, y agradecido por la invitación y contento bueno, de estar aquí contigo. El tema, sí, como dices, esos duelos o esas situaciones de una manera así como que no te las esperas, es la verdad que difícil en principio de asimilar. Creo que nosotros, bueno, éramos una familia de cinco, donde éramos tres hombres de hijos, mi mamá, mi papá, una familia muy, digamos que unida a Dios, muy católica, muy arraigada a esas creencias de la religión desde los abuelos, de rosario, de misa dominical, todo. Y digamos que ante una situación como esta, en la que el hermano mayor de la casa, el que llevaba, digamos que la batuta de todo, en donde yo, por lo menos siendo el menor de los hermanos, era el consentido, el mimado, el que era el bebé de él y pues del hermano del medio, pero pues obviamente él, el hermano mayor, Juan Pablo, siempre como que era ese el que lo consentía a uno más, el que estaba pendiente de todo en la casa, y uno como hermano, en el caso mío, el bebé, pues de nada se preocupaba. Digamos que ¿Cuánta diferencia de edad había? el hermano mayor, Juan Pablo, él me lleva a mí, me llevaba 9 años, y Luis Felipe, que es el del medio, me lleva a mí 8. Digamos que esa diferencia, pues sí, aparte de que fui, como dicen,
un gol en la familia, pues algo que no lo, pues tomó por sorpresa a mis padres. Eh, Obviamente mi hermano mayor y eso, pues era el que nos consentía a Luis Felipe y a mí, que él era el que desde pendiente en el caso con mi hermano Luis Felipe, él era el que compraba la ropa, Luis Felipe no se preocupaba pues de comprar la ropa, entonces digamos que esa ausencia desde ahí ya empieza a generar, digamos que muchos cambios. A mi mamá, a esa como él le decía, a esa reina que para él era todo, digamos que ella también sentía cierta seguridad con ese hermano mayor, mi papá en los negocios, ese hombre que estaba ahí al lado de él, digamos que empieza o empieza a derrumbar, creo yo, y lo veo pues ya después de años de duelo o de vivir el duelo, empieza uno a ver que siempre se derrumban desde muchos de los aspectos, ¿no? A nivel personal, me gustaría hablarlo y también, digamos, de familia, empieza uno a ver o a percibir muchas cosas. Yo, digamos, en lo personal, cuando se da eso, primero pues fue una noticia, una sorpresa que yo me acuerdo mucho que eso fue un jueves para amanecer viernes. Eso fue en el 2005, como en agosto 26 del 2005, sí. Digamos que o digamos que esa tarde del jueves, él y mi otro hermano me recogen a mí yo entrenaba fútbol, me recogen a mí del entrenamiento. Si no estoy mal, digamos que vamos para la casa charlando, siempre como él en su camaradería, siempre molestando, sonriendo. Llegamos a la casa y como que nada, sí, no, que esto. Mis papás no estaban en Bogotá, los negocios familiares son en Ibagué y aquí en Bogotá, y digamos que esa semana ellos se habían ido para Ibagué, mis papás. Por lo general nos quedábamos nosotros los tres en la casa eh, y ellos entre semana pues en teoría no salían o salían y pues tenían que volver temprano y eso. Y digamos que en esa noche, ese jueves, pues, era un jueves como muchos de jueves anteriores, ellos en esa época de universidad, de jóvenes, de esto, pues salen, rumbean, todo eso. Y ese jueves, digamos que salió mi hermano, salían por lo general mi hermano Luis Felipe y con su novia o su amiga, y Juan Pablo con su novia María del Pilar y digamos que salían por lo general. Y esa noche ellos salen y yo digamos que ya después, matando ya después cabos, la última, digamos como la última imagen que yo tengo de mi hermano, yo estaba en el computador de la casa y él sube, él pasa como a despedirse. Chao, él me decía, bebé, chao, bebé, chao, mi gordo. Así esas expresiones usaba él y yo, chao, Juanpa, chao. Y pum, ya, como que de espaldas. Y esa fue la última. Yo ya después, pues, quedaba yo en la casa, por lo general quedaba yo solo, o la tata que era como nuestra nana, la niñera, y quedaba ahí, yo me iba a acostar. Al otro día, yo me acuerdo mucho, estaba esa semana en semana de jornada deportiva, como en el colegio. Me voy normal, llega la ruta, voy para el colegio y digamos que ya yo llego al colegio y empieza pues a desarrollarse la jornada normal en el colegio. Yo de la nada empiezo y recibo un mensaje, ¡pum! Un número que ni a día de hoy ni idea quién era, un número que no tenía agendado en ese momento. Y me dice como, hola Dani, siento mucho lo de tu hermano. Y firma María Paula. Y yo, María Paula. Pues como que no, nunca supe. Y yo, María Paula, ¿cuál María Paula será? Bueno, pues no le di mucho bombo a eso, estaba ahí en el descanso, tal. Luego yo llego al salón y me llama mi papá, hijo, va a ir por ti Jenny, que en ese momento era
la amiga de Luis Felipe, pues con la que estaba novia de mi hermano del medio, y Pamela, que fue una novia de Juan Pablo, que pues ella es muy cercana incluso hoy en día a la casa, y me dijo, mi papá dijo, van a ir por ti. eh, Juan Pablo sufrió un accidente y está en la clínica y ya van a ir por ti. Y yo, ah, bueno, listo, pues como que empecé como, uy, pero pues ahí ya después yo llego a mi salón y empiezo como a ver profesoras, esto, como a la psicóloga y eso, y me empiezan a llevar como a charlar, como a querer calmarme o todos estos episodios, digamos que son como muchos flashbacks, porque pues digamos que muchas de las cosas en ese duelo, o por lo menos a mí, como que o sea, muy nublado en muchas de las cosas, o sea, son cosas muy puntuales que quizás yo recuerdo, y entonces empiezo así, cuando, bueno, ya llegan por mí, nos vamos, yo tenía 12 años, 13 años más o menos, 12 13 años, y digamos que ya llegan por mí, normal, hola Dani, hola bebé, bla, nos vamos para la casa. Cuando vamos llegando a la casa, bueno, yo me bajo del carro, voy entrando a la casa y como que en esa entrada, me acuerdo mucho, fue entrando y en la casa uno entraba por un lado por la cocina y ahí estaba mi papá. Esa imagen, esa cara de mi papá nunca se me va a olvidar, como que me abraza, me coge y se desgarra y me dice, hijo, se nos fue. Y yo, ¿qué? Y ahí mismo ya, no, ¿qué? Y digamos que empieza ya, mi papá como que me abraza, me coge, yo medio recuerdo que veo a mi hermano Luis Felipe como ahí, tengo flashback, luego voy y busco a mi mamá no, pues mi mamá derrumbadísima, gritando, no, desconsolada, descontrolada, gritando, gritos, y digamos que como que ya ahí, o ya como que yo listo, como que ese recuerdo de eso, ya después yo me veo es en la funeraria, que sí, sí, yo creo que eso fue ese mismo tarde, noche del viernes, ya después del accidente, en donde empiezo a ver muchísima gente, gente de amigos míos del colegio, la familia de ellos, los amigos de mis hermanos, amigas, las novias, novia de Juan Pablo, empiezo a ver demasiada gente y pues yo ya digamos que interpreto esos momentos en donde el duelo mío lo empecé a vivir ahí de una manera muy, o sea, yo digo, yo no me, sí, obviamente lloraba pero empecé como a asumir una posición, yo creo que ya y hoy en día lo digo, seguramente esa gracia que viene del cielo, de Dios, donde como no hacerme el fuerte, pero sí hacer esa fortaleza tanto para mi mamá, para mi hermano, eh, esa fortaleza donde dice uno, pues inconscientemente yo lo interpreto hoy en día así, en donde no, digamos que no, o sea, no, ni me puse yo a juzgar a mi mamá o a mi hermano o algo, porque pues entró la familia obviamente en un periodo de silencio, de desconsuelo total, ya después de esa multitud de gente y la misa ya como la misa de despedida o esa misa final, pues de ya cuando se va, en ese momento a él no se podían cremar los cuerpos, él se accidenta con la novia y desafortunadamente los dos fallecen. Y al ser un accidente de tránsito, no se podían cremar. Y además de eso, por el tema de, pues, investigación o alguna cosa, si iba a entrar un curso legal por parte de la familia, eso entendí yo o interpreté yo, no lo pregunté, no le dije a mis, eso ya lo interpreto yo que si alguna cosa, pues tenían que estar los cuerpos así, o al menos el cuerpo así para alguna investigación o algo. Entonces, a Juan Pablo no lo creman, sino que después de la misa y eso, que también esa misa increíble, o sea, llenísima, pero impresionante.
demasiada gente, gente que ni yo supe nunca quién era. Y ya después cuando vamos al cementerio, lo enterramos, todo, digamos que yo recuerdo mucho esos, pues yo creo que pudieron ser semanas o días y yo lo sentí como meses, o sea, como meses en donde incluso los cuatro empezamos a dormir ya en el cuarto con mis papás. Yo dormía en un cambuche que armábamos con mi hermano al lado de la cama de mis papás. Estuvimos durmiendo un muy buen tiempo ahí y ya después yo recuerdo mi mamá y pues en ese duelo y eso, ella lo que empieza a hacer es como no, yo no quiero, no quería estar más en la casa donde vivíamos porque todo pues obviamente le recordaba. Me En- recordaba. Ujú. Entonces eso se dio un trasteo en menos de nada y nos trasteamos a un apartamento obviamente un poco más pequeño, pero ya digamos que nos cambiamos, pues se cambió de todo rapidísimo, ¿sí? Entonces ya en esos duelos o en eso yo recuerdo mucho ver a mi mamá muy, pues yo digo esta expresión, pero pues no es literal, sino como ausente en ciertos momentos, en donde pues obviamente ella llorando a su hijo, obviamente, eh, y pues yo simplemente la veía, pero nunca como que le reclamé, ni incluso hace poco que hace poco mi mamá como que terminó de cerrar ese ciclo y ella me lo preguntó. Me dijo, hijo, ¿tú sentiste que yo te abandoné o que esto? Yo le dije como dentro de todo, pues no, mamá, pues no. Y porque pues realmente yo no lo vi así. Yo siento que esa gracia misma a mí pues me dio esa fortaleza y esa capacidad de entender, vea, su mamá está pasando por esto, no lo tome mal y no lo tome personal de que es, pues, y así fue. Digamos que ese duelo con mi mamá al pasar de los años y eso, yo la veía y pues a ella sí, hasta hace muy poco ella pudo como cerrar eso realmente y pues yo la entiendo porque ya hoy en día siendo papá, uno no se imagina, o sea, eso es, no hay ni siquiera un título para eso. O sea, tú te quedas sin padres, que huérfano, te quedas sin marido, sin esposa, que viudo, pero sin un hijo no, o sea, ni siquiera hay un término, entonces es no, o sea, entiendo ya hoy en día a mi mamá de que, pucha, eso es algo que te desgarra el alma, entonces pues no, en su momento pues tampoco la juzgué y ya también entré yo en un periodo, digamos, de adolescencia, de empezar a vivir muchas cosas y los duelos los empecé como a vivir. Yo fui desde chiquito, desde la crianza, al ser uno el menor y después de tanta diferencia de edad, prácticamente uno se cría solo y entonces uno es el que juega solo, uno es el que se entretiene solo. Entonces todo eso creo yo que me dio esa autonomía o esa fuerza como para pues no depender de yo solito. Entonces yo jugaba solo, yo digamos que siempre fui muy autónomo y fui viviendo y fui creciendo con ese duelo así, digamos que obviamente durísimo me dio, me desgarró el alma, pero entonces empecé a verlo a él con esos recuerdos bonitos de cómo él me cuidaba, cómo él me hablaba, cómo él, digamos que estaba cerca a mí y fui, digamos que apalancándome en eso como para seguir, digamos que adelante. Obviamente tuve los episodios de cualquier adolescente donde empieza uno a llamar la atención, donde empieza uno a hacer quizás ciertas cosas que inconscientemente, pero hoy y digamos en este momento que estamos en la charla, en esta charla, empiezo yo a acordarme de quizás situaciones y obviamente yo decía, no, pues yo un bebé, un niño quizás reclamando atención, quizás esto y buscando cómo vivir el duelo, porque al final sí pasó eso y siendo una familia muy cercana a Dios, yo siento que, o en lo personal, como que entramos en un bache como sí, como en piloto automático, en donde muchas cosas, y desde la cabeza, desde la mamá, desde el papá, como que, sobre todo mi mamá empezó a cuestionar muchas cosas, ¿sí?
Y eso te iba a preguntar, sobre todo que en este caso era un duelo compartido con varias personas, ¿sí? Que no es lo mismo cuando te pasa como algo a ti y es algo para ti que no compartes con alguien más, pero pues aquí estabas compartiendo, además del duelo, un espacio físico que estaba cargado de todos los sentimientos y las emociones de cada uno. ¿Cómo sientes que viviste tú desde tu conciencia y desde lo que recuerdas del momento, como esas diferencias que habían en la manera en que cada uno lo llevaba? Tu mamá entendiéndose todo este como replantear que estaba teniendo tu papá y tu hermano y cómo lo sentías tú diferente a lo que quizás tú estabas viviendo. A ver, viéndolo, sí, como te decía, desde mi madre, pues obviamente esa derrumbada que se pegó, impresionante. Yo a mi papá, y ahí es donde empecé a admirar tanto como esa tenacidad de él, en donde, o sea, él siendo esa cabeza de la casa, el no derrumbarse, el no como derrumbarse del todo, porque ya estando la mamá, la otra parte de la casa, la otra, digamos, la otra base de la casa derrumbada, él como que en esa tenacidad mostró mucha, o sea, estuvo siempre ahí, o sea, muy pendiente a pesar pues del tema de lo laboral de él, etcétera. Siempre estuvo como esa figura y el no querernos alejar mucho de Dios, ¿sí? Como pero obviamente yo imagino y por lo que hemos medio conversado del tema, es eso, que obviamente mucha oración, mucha fortaleza fue lo que a él con mi hermano, digamos que siempre el hermano, cuando a él le tocó asumir ese rol de hermano mayor, de empezarse a responsabilizar de muchas cosas, yo siento que él se empezó a cargar de tantas cosas y como a vivir un duelo de una manera muy introvertida, muy hacia él, en donde, y pues él es una persona que o sea, no es tan expresivo, no es muy expresivo, pero en esos momentos, digamos, él siempre me decía, o me acuerdo mucho, y por ahí creo que la tengo, él me dejó una carta un día en donde me decía, yo sé que quizás no estamos pasando por un momento bueno, pero que sepas que estoy siempre para ti. O sea, entonces, esos duelos, digamos, él también en su duelo decir, venga, yo eh, quedé sin el hermano mío, sin mi parcero, pero está el otro hermanito mío, el bebé, ¿cómo lo vamos guiando, sí? ¿Cómo lo vamos, digamos que acompañar? ¿Cómo lo Entonces, arropamos en esta situación? claro, entonces digamos que o sea, ese duelo de los cuatro siento que fue muy distinto, yo digamos me adentré mucho yo estaba en ese momento en la disciplina del deporte, del fútbol, de esto, entonces digamos que eso me sirvió mucho para, pues como para estar con la mente quizás un poco más distraída. Yo ese fin de semana del accidente recuerdo que el domingo estaba jugando el partido, sí, o sea, entonces como que son cosas que dije, listo, ¿no? Es una situación dura, pero la vida debe seguir. Y yo siento que dentro de todo, esa directriz, pues yo siendo un niño de 12 años, pues viene de la cabeza de mi padre, de mi madre, dentro de todo que, no, pues hay que buscar, hay que seguir la vida, o sea, hay que como continuar el camino ante las cosas y digamos que por eso fue eso. Yo incluso me fui al partido, todo, y siento que así fui viviendo yo personalmente mi duelo, ¿sí? Como enfrentando el día a día, enfrentando las situaciones al final que llegasen, con responsabilidad y con muchas incluso irresponsabilidades, que incluso ese diciembre yo tuve un accidente con pólvora. En las vacaciones, digamos, ahí. Y eso fue otro susto, otro derrumbe para mi mamá, que también casi la termino pues de enloquecer, pues porque pues recuerdo mucho el episodio, pues obviamente
yo quemándome y pues sí, pero ahí es donde entran esos momentos como de uno de llamar la atención quizás o de, venga, estoy viviendo algo, ni siquiera sé yo qué es lo que está pasando. Entonces llega ese episodio y no, pues claro, casi afortunadamente, gracias a Dios, pues no pasó a mayores. Y yo siempre digo, ya, o yo lo empecé a vivir así, a llevarlo así en mi corazón, de que él se convirtió en un ángel para mí, en un guardián de que sé que como estaba en vida, está él ahora. O sea, él siempre sé que está conmigo, ¿sí? Así digamos que empecé a llevar el duelo, Ok. como de esa Y lo manera has, de, dime. como que tú dices que sientes que él está contigo, ¿lo sientes de una manera en particular? ¿Has tenido algo como que tú digas como, wow, esto no es una coincidencia, esto es algo que viene mandado por Juanpa o algo así? Pues a ver, digamos que primero como esa seguridad o eso que siento yo que empecé a adquirir como hombre y como ser humano, siento que muchas de las cosas es él, porque él era un hombre así. Yo digo siempre, él no era bonito, él era feo, pero él tenía su seguridad, su porte, su esto, donde él se las daba pues el chacho y levantaba y eso, ¿sí me entiende? Como esa seguridad de uno de hombre y de eso de, de que se las cree así y pues no lo veo no solo en eso, sino también en esa seguridad de luche por sus sueños. Y así digamos hoy en día eh, muchas de las cosas que he logrado, aparte del apoyo de la casa, viene a partir de eso, ¿sí? De que Él está y a través, digamos que de esa gracia de Dios en la familia, está ese apoyo que nos llevamos entre todos a salir adelante. Entonces, digamos que en cuanto a episodios así, yo recuerdo que he soñado con él, creo que una vez, no recuerdo, o la que más recuerdo, incluso fue una reciente, cuando el accidente que estábamos durmiendo, en donde yo recuerdo el sueño, íbamos en uno de los carros nuestros, como que eso que usted está dormido y como que empieza como a levantarse, yo empecé a sentir que me levanté y en el sueño iba en un carro, él iba manejando y Pili iba en el copiloto. Entonces yo les preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo, digamos, entendiendo o ya conociendo la ciudad y eso, la ruta en la que recuerdo el sueño, siento yo, fue la ruta que él cogió Ok. cuando el accidente. Ellos salieron de una discoteca y bajaron, cogieron una ruta y ahí es donde yo me empiezo como a ubicar en el sueño. Recuerdo mucho ese sueño. Entonces yo les decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces como que ahí como que en el sueño él como que intentaba, no, que es que Pili, que es que esto, que es que, como que, no, que fue una cosa en la universidad y yo vi algo, como si hubieran tenido un problema o algo y que, entonces yo no sé, como que en ese sueño entendí que era que había otro carro o había pasado como algo de eso que se accidentan pues o se cierran o eso, pero pues al final en el accidente o hasta donde yo me enteré fue solo, o sea, no, o sea, Ok. fue, entonces pues, pero digamos que ese fue el sueño, yo pues, y como que dije, no, pues, a que alguien yo, pero si nadie, o lo que yo entendí, pues nadie, digamos que había, no, o sea, fue un accidente solo. Solo. Eh, entonces, pues ese fue un sueño y ya después, episodio así que haya pasado, me pasó algo en algún momento muy curioso. Él le encantaba, pues a todos en la casa desde mi papá nos gustan las motos. Un día yo vivía cerca, aquí en Bogotá, al centro comercial Unicentro, y me iba caminando mucho a Unicentro. Y un día, eso fue un viernes, iba un día para allá, iba solo y como que sentí como que venía una moto y eso de que
volteo y miro en esa espalda y se me viene ese episodio de que te digo que la última vez que lo vi fue como de espaldas. Dije yo, y ahí mismo me ericé y me largué a llorar, no me pude contener y dije yo, ese tiene que ser Juan, tiene que ser, o sea, como que él tuvo y él tenía una Harley, pues obviamente cuando todo ese episodio de que fallece y eso, lo primero que hacen mis papás es querer salir de todo lo de él, de su moto, su carro, y él tenía una Harley y digamos justamente esa noche pues pasó una Harley y todo, y yo o sea, esas situaciones, digamos que fuera de lo normal o eso, pues al final, y quizás era una persona normal o lo que sea, pero pues esa energía o eso que le hace sentir a uno, pues, porque a mí lo que se me vino fue mi hermano, fue como, uf, es él. O sea, yo estaba seguro de que era él, ahí mismo me ericé y entonces, pero ya después como que o sea, no he sentido esos episodios así como nos ha pasado, a mi mamá le ha pasado ciertas cosas, a mi hermano, ahora reciente a mi hermano en la casa donde está viviendo, le pasó que un día como a las 9 de la noche timbraron el citófono y es que, no, Luis Felipe, es que está aquí en portería Juan Pablo Arango. Y mi hermano, sí, ¿pero qué? Si es que Juan Pablo Arango, el único que yo conozco, no está aquí. Él no está. Entonces, no, pues espérese. Al final, pues esos episodios, y pues era una persona que iba para otra casa. Y resultó que entendí yo, según la historia de mi hermano, que se llamaba Juan Pablo Arango. Pero ese mensaje, y lo hablábamos con mi hermano y toda pues es un mensaje como quien dice, tranquilo que yo estoy aquí. O sea, Total. eh, ¿sí me entiende? Ante esas situaciones, pues, o uno que es de fe y entiende muchas cosas, pues no solo se va a quedar con se equivocó y ya, ¿no? Sino que bueno, se equivocó seguramente, pero pues que se llame Juan Pablo Arango y que justamente lo llamen es a usted equivocado, pues, o sea, No es coincidencia. eso es una diosidencia donde dice, tranquilo que yo estoy aquí. O sea, o por lo menos cuando él cuenta la historia y pues como familia yo lo interpreto así. Él le llegó ahí y dijo, tranquilo que yo estoy aquí. Y, y a él, porque es bonito, o ya atando este cabo en esta charla, Carolina, te cuento, digamos, es bonito que la empresa hoy en día la está liderando mi hermano Luis Felipe. La empresa pues familiar en donde él, dentro de ese apoyo y dentro de esa, digamos, duelo, él se echa esa responsabilidad y en ese deseo de él, como soltar a mí, me dijo, Dani, dedíquese a lo que usted quiera en su vida. Afortunadamente y gracias a Dios, gracias a él, hoy en día yo me dedico a lo que yo quiero sin esa responsabilidad, obviamente, de que, pues, y afortunadamente tenemos, de que mi padre nos dejó algo, ¿sí? Una empresa con un reconocimiento, pero ese episodio o eso lo traigo a colación porque me parece muy bonito. Hoy en día, digamos que la situación de la empresa es complicada, es difícil, ¿sí? Y que sea a él el que le llegue como ese mensajito, vea, tranquilo que yo estoy aquí, pues es como ese motor de decir, usted es el que está llevando la batuta y yo estoy con usted. Entonces, a partir de que yo esté con usted, voy a estar con todos. Sí, entonces digamos que eso es una anécdota muy bonita porque la reflexión que yo hice fue eso, como, y ya después, pues estamos, ya va para, ¿qué? 20 años casi. O sea, eso fue el 2005, 2024, pues. Y al final es un duelo que como familia, digamos que siento yo que se superó, no se superó, sino que se transformó, creo yo. Porque al final pues una pérdida creo que no tienes tú cómo reemplazarla. O sea, un especial para uno
creo yo que no se reemplaza. O sea, al final ese duelo siento yo y lo veo de que se transforma. O sea, yo creo que es una manera de cómo he llevado el duelo, de irlo transformando y digamos de decir, sí, él es mi hermano, ya no está en este momento, el duelo me tocó hacerlo muy chiquito, ahí seguramente se me escapan muchas cosas o muchas situaciones que viví, pero siento que lo he llevado así. O sea, y hoy en día estos episodios que pasan creo que son esos mensajitos de siempre estoy, yo siempre estoy, como él, y lo veo así y lo tengo en mi corazón también de esa manera donde yo siento que él siempre está presente. O sea, obviamente se transformó su esencia, pero siento que el duelo lo he venido llevando así. Mi papá, digamos, en la casa y mi mamá le tienen un altarcito, le tienen a él y mi papá siempre le habla y mi Juan, y, incluso a Pili, mi Pili, porque algo muy bonito y sobre todo, bueno, yo mantuve y sostengo una relación muy cercana con la mamá de Pilar y el hermanito, porque también es un duelo, es similar porque él era el hermano menor de ella y yo el hermano menor de él. Entonces, tenemos cierta relación en donde yo en un tiempo cuando iba a Medellín iba a visitarlos y nos veíamos. Si yo voy a Medellín voy y los visito, los llamo. Trato pues de estar muy cercano. Hace poco incluso María Lucía se llama la mamá de Pili y hace un poco tiempo estuvo aquí en Bogotá y estuvimos, digamos, como en ese reencuentro después de tanto tiempo con donde con ella, con mis papás, todos se hablaron, se dieron su abrazo, se dieron sí. Entonces, siento yo ya después casi de los 20 años de ese duelo, eh, pues que esa situación se dé, siento yo también que incluso para el alma de ellos es descanso, ¿no? Es como eso de, uff, ya se dieron el abrazo que estábamos quizás esperando, pues, que más allá de irresponsabilidad o no, pues de cómo haya sido el accidente, entiendo la situación sí, de María Lucía hacia la familia de nosotros y en algún momento sintió ese, que me llevaron a mi hija y eso, pero dentro de ese duelo, pues yo tampoco y en ningún momento se juzgó. Al contrario, siento que fue algo bonito que al menos desde mí vivimos o convivimos después de también muchas situaciones en donde yo hablo o hablo, pues frecuentemente nos dejamos al menos un mensaje o nos llamamos o si nos vemos, pues es como un ser cercano, ¿sí? Entonces siento que eso también fue una manera de vivir el duelo, pues como que al final es bonito, es, o sea, independientemente de cómo se haya dado la situación, pues, porque pues yo tampoco, o no, no vamos a saber nunca realmente cómo fue la situación. Si uno se empieza, sí, que comportamientos de Juan Pablo, que de Pilar, que esto, una relación quizás tóxica, de muchas peleas, eh, y eso también a mí dentro de mi duelo, dentro de mi cosa, pues me marcó mucho porque entonces en las relaciones que yo sostuve o que yo tenía, cuando ya veía esa toxicidad, y yo, uy, no, Dios mío, eso no lo, vea la experiencia que tuve, vea esto, entonces digamos que, pues eso malo viene, esos duelos o esas experiencias que le toca a uno a vivir inesperadas, terminan sirviéndote de guía para la vida. Creo yo que en muchas de las circunstancias, pues pasan, pero pues sí, digamos que te alimentan y te guían el camino, creo yo. No, total, así es. Y sobre todo que uno queda de todas maneras con esa cosita de hace uno muchas, asume muchísimas cosas. Entonces, ya después uno dice, como yo no voy a hacer esto porque si yo hago esto me pasa X o Y. Queda uno como con esas pequeñas cosas de evitar que, como tú lo dices, se van convirtiendo en guía
precisamente para bien o para mal, no diciendo pues que todas las toma uno como por el buen camino, pero son como los aprendizajes que uno va sacando de esas situaciones. ¿Cómo crees, Dani, que después de estos 20 años que hablábamos como de ese cierre que tu mamá ya le está haciendo o que le hizo a esta situación, el que has podido hacer tú, ¿cómo ves tú ahora a tu familia después de haber crecido un poco alrededor de este duelo de Juan Pablo? Yo creo que o sea, como te digo, se ha transformado tanto que sencillamente el hablar de algo con mi mamá de Juan Pablo o algo, quizás ya no va a haber de entrada ese llanto de añoranza quizás, sino va a ser ese recuerdo, sí, de historias y de situaciones bonitas. Y como familia, obviamente durante estos 20 años, ese reencuentro, ese resurgir con la relación con nuestra fe, con esa religión, desde individualmente cada uno de los de la familia como familia, ¿sí? En donde eh, hacer, digamos que rosarios juntos, asistir a la misa juntos, todas esas situaciones han hecho que como familia cada vez nos fortalezcamos más. O sea, como que, y ese duelo, ese, ya con Juan Pablo, o lo que hablamos de Juan Pablo es, no, donde Juanpa estuviera, él ya tendría otros 5 hijos, o sea, yo ya tendría otros 5 nietos, dice mis papás, o así, ¿sí? Como esa situación. Yo a nivel personal, sinceramente, muchas veces me he detenido a pensar, yo creo que Juan Pablo hoy estaría, yo digo, a veces he pensado, yo creo que sería un man malcriadísimo porque estaría pues, tengo a Juan Pablo y él me defiende. Muchas veces pienso eso, donde, uy, Dios mío, ¿será que él se tuvo que haber ido porque íbamos, o también a veces me detengo y digo, uff, ¿será que con Juan Pablo tendríamos estas cosas o esto? Pero es eso más como de recordar bonito que de un duelo, pues que yo siento que él al final sí se transformó esa relación que él estaba antes como persona, ahora es esa esencia, esa corazonada que siente uno como hermano de que él está. Yo lo siento, digamos, como así, lo veo como ese que me guía, que me acompaña, que me da esa seguridad. Se transformó él así. No, sí, sí, total. Y es simplemente uno empezar a entenderlos y a percibirlos desde ese otro plano en el que están. Dani, para finalizar, y tú que ya llevas como estos 20 años de haber vivido esta situación y que contaste también con el aprendizaje de vivir este duelo compartido, ¿qué tipsitos o qué consejos crees tú que le puedes dejar a una persona que en este momento está viviendo un duelo por una situación inesperada, por un accidente de tránsito o por un fallecimiento que los tomó totalmente por sorpresa? Uy, es que pues esos tipsitos, esas situaciones a veces creo yo que en estas circunstancias son difíciles de dar. Creo que las situaciones es un momento muy complejo, pero algo que siento yo que no debe uno de abandonar es esa confianza, esa guía que viene del cielo, que yo sé que ante esa situación, lo primero que uno reacciona es que, pero ¿por qué si es algo bueno, por qué se va? ¿Sí? Pero yo siento que lo mejor es esa fortaleza, pero desde la fe, es esa confianza de que no nos abandona. Entonces, ante una situación de esa, creo que la oración va a ser la mejor herramienta para salir adelante. Así es, total. Y es esa fe sobre todo que yo muchas veces digo,
que es una fe independiente como en la creencia o en lo que creas, ¿sí? Es simplemente, Sí, 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 es como esa conexión que uno tiene con ese algo más grande que lo sostiene a uno, porque es lo que uno necesita en ese momento, sí, de es uno acuerdo. sentirse sostenido por algo que aunque no comprendamos, sabemos que nos está sosteniendo. Y qué lindo eso, porque sí, uno lo primero que hace es agarrarla contra eso, agarrarla contra Dios, contra el universo, contra lo que sea, porque es como, cómo me lo estás quitando, pero como está también por ahí la frase, sobre todo que se usa para cuando uno tiene una tusa, que es como el mismo que me hizo llorar es el único que me hace feliz. Y creo que es lo mismo acá en este momento, como el que entre comillas, por así decirlo, nos está causando la tristeza, entendiendo que es todo un plan y que pues la muerte es algo que nos llega a todo, pero como que el dueño de ese plan que nos está causando este dolor, a la vez es el que nos da la confianza y es el que a través de la oración y demás nos da todas las herramientas para sostenerlo y para vivirlo. Y qué bonito que tú desde el principio hayas podido sentir esta gracia y esta compañía. Gracias, Carolina. Y sí, pues eso te lo digo hoy después de que pues ya como que lo madura uno, porque pues en ese momento yo, pues no, y sinceramente, y mi mamá me lo dijo cuando me preguntó, me dijo, o sea que siempre me ha visto a mí así, como independiente, muy aterrizado, muy como sabio o como que justo en los momentos como, y pues creo que al final, creo que eso es esa gracia que pues tengo esa fortuna de que puede uno guiarse ante eso, pero eso lo hice de una manera muy inconsciente. Ya, obviamente, creo que eso no es fácil de manejar, de llevar. Por eso digo que no es un tip o no es fácil, pero creo que una persona con un duelo hoy en día, en estos momentos que haya pasado o esté viviendo un duelo, creo que lo más importante es que se aferre a esa fe que sea el Dios que profese, pues, pero que al final ese ser superior te va a guiar y te va a acompañar para sobresalir ante cualquier circunstancia. Así es, Dani, qué bonita reflexión. Ya hoy en día yo lo que hago es, y a los bebés ya voy tres hijos, entonces a los tres hijos les digo que bueno, viene uno en camino, pero ya al más grandecito donde empieza a ver fotos y esto, que empieza uno a contarle y eso, tienes un tío que está ya y, bueno, listo, yo lo quiero mucho, mi tío Juan, esto, lo uno. Entonces, pues eso es digamos que ya lo que uno le habla, ¿no? Ya se transforma tanta la cosa que, que él tiene un tío en el cielo, le digo yo. Sí, y es de una manera u otra seguir honrando el legado de Juan Pablo aquí en la tierra. Sí, correcto, y cuando yo hablo a mí me gusta mucho encontrarme con amigos de él, porque pues le dicen a uno, no, es que Juan Pablo, no, es que esto, eh, y, y pues digamos que cuando me dicen, no, es que usted se parece mucho a él, que en su manera de ser, que esto, que lo uno, digamos que digo yo, bueno, seguramente es él que está orando, que está ahí para que como que esa esencia de él Permanezca. pues perdure. Entonces, digamos que sí, se trata de eso, de que el nombre de él pues se acuerde, se siga en la familia, pues entre nosotros y va a estar marcado para siempre y para las personas cercanas a él seguro que lo está. Así es, Dani. Te quiero dar las gracias de verdad por estar aquí, por abrirnos tu corazón, por contarnos esta historia, y por mostrarnos también la manera en cómo asumiste, viviste y transformaste esta situación. Así que mil y mil gracias por estar en este episodio. Gracias a ti, Carolina, y bueno, espero verlo pronto. No, así será. Y como siempre les digo a todas las personas que escuchen este episodio,
quédense con lo que más les resuena, con aquello que sienten que les hace bien para su alma y para su proceso, y dejen ir lo que simplemente no resuena con lo que están sintiendo y viviendo. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.